Luis, bienvenido a En Concreto Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, pues muy emocionado de poder estar hoy aquí teniendo esta plática. Nos conocimos hace un poco más de un año Más de un año casualmente en una fiesta en Ameca. en Ameca, ni siquiera en Guadalajara. Imagínate, y fue en la fiesta de uno de nuestros amigos de Raúl Echegoyen. Habla chido, bien. Y Gran amigo, yo me acuerdo que llegué a esa fiesta y nuestro amigo Alex me dijo, "Vente, tienes que conocer a Luis". Y pues, ¿qué? No sé, ¿qué tiene? ¿O por qué lo tengo que conocer? No, es un experto en Revit, güey. Imagínate, me digo, experto en Revit. ¿Sí? Y ya nos presentó y a raíz de eso pues han venido muchos proyectos juntos y que ya están prontos por, por ver la luz. Entonces, Luis, hoy eres el director ejecutivo de Suersa, Sí. una empresa que está creciendo mucho en México, en Latinoamérica y que busca llegar a otros continentes. Estás revolucionando la forma en la que se construye en México, Latinoamérica y quieres cambiar esto. Sin embargo, creciste en una ciudad muy chiquitita, en un pueblito, Talpa de Allende, una ciudad aquí de Jalisco. Cuéntame de dónde nació el mudarte aquí a Guadalajara cuando tenías tan solo 14 años. Claro, pues mira, fíjate que pues, toda mi infancia yo estuve en el pueblo. Es un pueblo muy bonito y yo lo aprecio demasiado. Constantemente, lo más que puedo, sigo yendo, porque mi familia está allá. Y es muy bonito, lleno de cultura, pero a la vez me empecé a dar cuenta cuando empezaba a crecer que no existían las oportunidades que por lo menos yo quería. Siempre desde chiquito fui como muy atento al internet y estar tratando de aprender cosas. Yo me acuerdo que el inglés que hablo bien o no, por ejemplo, lo aprendí en internet en el 2009, 2010, entrando a clases en línea. Entonces aprendía de todo y yo empecé a ver cómo había escuelas, universidades, profesiones fuera de mi nicho en el que me encontraba, que eran increíbles. Y yo decía, ¿cómo le puedo hacer para poder lograr esas metas estando acá? Y fue que, obviamente, en conjunto con mucho apoyo de la familia y muchos esfuerzos que hicimos entre todos, pues a los 14 años o a los 13 más o menos, empecé a buscar prepas aquí en Guadalajara. No porque no hubiera allá había, sin embargo, tal vez no era lo que estaba buscando. Y encontré una prepa acá que dije, ¿sabes qué? Yo creo que lo voy a intentar. El problema es que era muy cara. Y me puse a pensar en qué opciones podríamos tener. Y por ahí una tía un día me dijo, oye, es que existen becas. Y yo, ¿en serio? Y yo, sí. Bueno, pues vine hasta Guadalajara de chiquito y me presenté en esa preparatoria. ¿En qué preparatoria? Era el Tec Milenio, exactamente. Chistosamente. No sé cómo siga a nivel académico, pero en su momento era muy bueno porque tenía una asociación con el Tecnológico de Monterrey. Creo que ya no, pero en ese momento eran de la misma como línea. Y en eso, pues resulta que me dieron una beca, no del 100%, pero una buena beca y pues tomamos la decisión en conjunto con mis padres de arriesgarnos y venirme para acá y me vine a vivir solo a los 14 años a probar suerte a Guadalajara, sin conocer a nadie y no a estar con una familia, con una tía, sino que a vivir solo. Por ahí teníamos la oportunidad de estar en un departamentito en Tlaquepaque, me acuerdo, y ahí viví 3 años, casi 4 años de mi vida directamente. En mi primera etapa aquí en Guadalajara, era muy apasionado del fútbol. En esos momentos yo pensaba que iba a ser futbolista, pero con el tiempo me di cuenta que, que tenía más oportunidades en la parte académica porque a lo mejor carecía de talento. ¿Y crees que esta parte de tu vida marcó la persona que hoy eres? No sé si al 100%, pero sí en bastantes aspectos, porque me volví una persona muy independiente en todos los sentidos, desde el hecho de tener que buscar la manera para alimentarme, desde el hecho de tener que buscar la manera en cómo cocinarme y cómo sobrevivir acá, pero eso me empezó a hacer más autodidacta. Me di cuenta que solito podría lograr muchas cosas buscando, aprendiendo, leyendo, y esa responsabilidad que empezó a nacer en mí, creo que sí en ese momento me ha definido. Tal vez no lo es todo,
pero sí es una parte muy, muy indispensable en mi progreso. Después decides inscribirte a la Universidad Panamericana para estudiar ingeniería civil. Sí. ¿Cómo fue esta etapa? Pues mira, de antemano mi papá es arquitecto, entonces desde niño siempre estuve yendo a las obras con él. A él le encantaba que estuviera. A mí en ratitos me gustaba mucho, en ratitos no, pero sí me apasionaba la construcción. Él desde pequeño me ponía a dibujar, a hacer trazos, mano alzada y demás, y la verdad es que no se me daba. Eh, y en vez de, pues, regañarme, mi papá me apoyaba, o sea, me apoyó mucho y me guió sobre cuáles tal vez eran mis habilidades. Mis habilidades siempre fueron mucho más matemáticas que creativas. Fui una persona muy matemática y por lo menos en mis primeras etapas educativas siempre fui muy destacado y me encantaba buscar soluciones a problemas. Entonces, con ese background de que mi padre ya estaba relacionado a la industria de la construcción y a mí me gustaban las matemáticas, llegó otro gusto adicional que fue el tema del emprendimiento. Desde que yo estaba en la preparatoria, yo ya tenía ideas de emprender en algo, no sabía en qué, pero yo sabía que algo iba a hacer. O sea, emprendí en lo que sea. Yo desde niño en Talpa, que es un pueblo muy religioso y que hay fiestas, me la pasaba vendiendo en la calle mesas de madera, aguacates, andaba con una carretilla por todos lados cargando maletas para llevar a los peregrinos a sus hoteles y lograr que pues pudiera recibir algún pequeño ingreso. Me gustaba tener mi propio dinero. En la prepa me acuerdo que llegué hasta a vender sándwiches por toda la preparatoria y me los compraba. Entonces me encantaba yo lograr oportunidades solito. Entonces si yo unía construcción, administración o negocios o emprendimiento junto con la parte matemática, y dije, pues está ingeniería civil. O sea, la ingeniería civil es una materia muy amplia que te ayuda a entender, sí, la parte de la construcción, las finanzas, se nos dan a los ingenieros por alguna razón. Y también la construcción, pues son temas que van muy de la mano. Fue que entonces estuve buscando universidades y casualmente ahí en la Universidad Panamericana la carrera es ingeniería civil y administración. No somos normales ingenieros, entre comillas, somos ingenieros civiles administradores, porque desde siempre te dan un enfoque muy administrativo, muy al project management, tecnologías, y es algo que por lo menos en ese momento yo no lo veía en otros lugares. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo quiero entrar a la UP, pero otra limitante súper grande fue que pues la UP es una universidad muy costosa. Es muy buena, estoy muy agradecido con ella por todo lo que me ha ayudado, pero claro que no es fácil estar ahí cuando no tienes tal vez todas las condiciones ideales, como a lo mejor otras personas sí las pueden tener. Entonces, busqué las opciones. Desde más o menos quinto semestre de prepa yo entré a trabajar a un call center. Sí, Ahí quería llegar. entré a trabajar a un call center. Adelante. ¿Cómo fue que llegaste a un teleperformance? Y fue para poder pagar la universidad. Sí, No vienes de una familia, tú me lo has dicho, no vienes de una familia de abolengo y fue retador entrar a la UP. sí. ¿Cómo fue que decidiste entrar de teleperformance? Pues en un inicio yo entré a mis 16 años, casi 17, a trabajar. En ese momento todavía no sabía que iba a entrar a la UP realmente, pero ya quería yo tener mis propias cosas. La razón por la que entré a mis 16 años es porque quería comprar un carro. Y lo logré a los 17 años, compré mi primer carrito, y con puro dinero de Teleperformance, te lo juro que logré pagar la mayor parte. Pero ya entrando a la universidad, eh, ah, nunca dejé Teleperformance, la verdad. O sea, en el transcurso de prepa, a 3/4 partes de la universidad yo estuve ahí. Pero cuando entré a la universidad apliqué a becas. A mí me dieron una beca, no me acuerdo si era como del 35% fondo perdido y 30% de financiamiento. Es un tema que después pagas. Y dices, está bien, ya es un 70, pero aún queda un 30 que es una la nota y que no es fácil de generar.
Y me di cuenta en la universidad que tenían un convenio ambas, en esa universidad y empresa, y que si te quedabas ahí te daban un 20% de beca nada más por trabajar ahí. Entonces, si yo sumaba 30 más 35 más 20, ya era como 80-90% aproximadamente. Y aparte mi sueldito, 6,000, 7,000 pesos al mes, porque trabajaba medio tiempo, se iba a la universidad. Entonces, con eso cubría el 100 prácticamente. Me pasaron muchas situaciones, digo, cometí muchos errores estando en la universidad. Uno de ellos fue que a lo mejor no me apliqué al inicio como debía de haberme aplicado. Perdí la beca el primer semestre, la del 30%, la de fondo perdido. Pues tuve que buscar opciones y hice más horas de teleperformance, agregué un financiamiento más grande, salí bien endeudado, pero no me arrepiento. Y así me la llevé toda la universidad, o sea, prácticamente en 3/4 partes. Estaba anclado a esa empresa, y era una situación que yo odiaba, te lo juro, o sea, yo odiaba ir ahí, no al inicio, tal vez al final, pues ya me sentía tan estancado que no sabía si realmente iba a hacer algo algún día, pero a la vez pensaba, estás haciendo esto porque quieres más cosas y la manera de hacerlo es estar aquí. En ese instante no tienes otra opción, no tenía la posibilidad de ir con mi padre y decirle, ayúdame con más, y no porque no quisiera ayudarme, sino porque no teníamos las posibilidades de que eso pasara. Entonces estaba amarrado ahí y tuve que, pues, aguantar lo máximo posible hasta que un día dije, ¿sabes qué? Ya como en séptimo, octavo semestre, ya tengo que arriesgarme y me salí y busqué un trabajo y me fui a ser residente de obra. Para todo esto, o sea, en algún momento de mi historia a mí como que me daba un poquito de pena decir dónde trabajaba, porque hay quien te veía raro a veces y, y después aprendí que no tiene nada de malo y que de hecho a mí me formó estar trabajando ahí, a pesar de que no era nada que ver con construcción. Yo estaba en el área de ventas, yo vendía a clientes internacionales servicios de telefonía e internet, pero me enseñaron a vender. Y esas tácticas que yo uso para vender hoy por hoy mis servicios profesionales en el sector de la construcción son las mismas. Entonces yo creo que si no hubiera trabajado en ese lugar, tal vez mi gusto por las ventas, que son muy importantes, no habría existido de alguna manera así. Entonces estoy muy agradecido. Son cosas que uno pasa en la vida y pues no me arrepiento de cómo fueron las cosas. Sí, sí fue una escuela de ventas. Fue una escuela de ventas. 5 años de vender. Y algo duro, algo que casi siempre te marcan y Te gritan. te tocó. Sí, claro. Te discriminan a veces también por tu acento latino y cosas así. Porque todo es en inglés. Digo, también Pero- me ayudó a aprender, me ayudó a fortalecer mi inglés, que hoy lo practico casi que todos los días. Entonces, son cositas que de una otra manera te van ayudando en muchas otras cosas. Si uno lo ve en retrospectiva y dice, qué gratificante fue haber tenido esa formación, ¿no? Sí. Luis, en esta última parte de tu universidad estabas en octavo semestre de ingeniería civil y ves que hay una vacante para un proyecto BIM. Alguien estaba buscando a alguien que dominara BIM y es ahí donde le pides ayuda a un maestro. Sí. Cuéntame más cómo fue esto. Claro. Pues como les he venido diciendo, siempre me gustó emprender, pero no sabía en qué. Para esto me encantaría darte, Constancia, un preámbulo de cómo es a veces la industria de la construcción. Seguro ya estás familiarizado, pero la industria de la construcción es bien difícil por varias cuestiones. Uno, hay muchísima importancia en los compadrazgos y amistades. Aquí en Guadalajara, para no irnos tan lejos, porque en general es casi igual en todos lados, los proyectos más grandes son de los mismos siempre. Todos se conocen y son amigos entre ellos. Entonces yo decía, ¿cómo yo, chavito, de 21, 22 años, voy a poder competir si, uno, no tengo lana, no tengo relaciones? O sea, eran mis amigos de la universidad, todas mis relaciones, todos teníamos 21 años, no era tanto que pudieras hacer. No tengo experiencia, vagamente había trabajado 1 o 2 años en una obra. Entonces yo veía muy complicado el tema el tema de emprender, porque muchos dicen, y tengo muchos conocidos que dicen, ay, comprar una maquinaria, comprar una retro, la típica.
Y qué padre, ¿no? O sea, todos quisieran tener una retro, pero cuesta 3 millones de pesos, 2 millones de pesos más. O sea, ¿de dónde sacas ese dinero cuando estás empezando y no tienes un soporte económico familiar que te lo pueda proveer? No es que no se pueda, simplemente es muy complicado. Entonces, yo estaba llevando, realmente fue en noveno semestre, una materia de BIM con un profesor que se llama Gustavo García, que hoy por hoy es buen amigo y hasta socio. Y él justamente me empezó a explicar qué era BIM en sus fundamentos, ¿no? Realmente no de una manera muy avanzada en esa clase, pero ya sabía qué era y más o menos para qué funcionaba. Para esto yo era muy, como te digo, aventado y estaba en todos lados siempre. Yo me encantaba estar en el Colegio de Ingenieros de Jóvenes, en uno que se llamaba el Colectivo de Jóvenes Ingenieros. Me gustaba ir a las conferencias de la CEMIC. Estaba en todo. Y estaba en un grupito de WhatsApp con muchos chavos jóvenes que... Estaba en un grupito de WhatsApp con muchos chavos jóvenes que pues ponían de repente ahí, se busca residente de obra. Necesito una ayuda en esto, tengo una duda. Y alguien puso, eh, necesito a alguien que sepa de BIM. Y pues un correo y se me hizo fácil levantar la manita y dije, yo sé. Yo pensé que él me iba a preguntar nada más algo como de, oye, ¿qué es BIM? O ¿cómo lo puedo implementar? Pero no, resulta que era una empresa grande de aquí de Guadalajara que necesitaba BIM porque se los estaban pidiendo en otro proyecto. Y ellos no sabían ni qué era, ni cómo se comía, ni nada. No tenían ni la menor idea. Y pues me asusté. Fui con Gustavo, mi profesor, corriendo casi, casi. Profe, me están pidiendo un presupuesto de BIM, pero yo no sé. O sea, entiendo, pero no sé hacerlo bien. Y tampoco mucho menos sé cómo se cobra esto. Me acuerdo que me dio un precio así muy rápido. No sé, habrán sido 80,000 pesos, yo creo. Que pues en ese momento para mí era un mundo de dinero. O sea, eso era impensable. Y pues llevé mi presupuesto y la sorpresa es que me lo aprobaron. Ahora el siguiente problema fue que no sabía ejecutarlo realmente. Sí, la típica de que los emprendedores decimos, sí, Sí, a nos todo aventamos y ya después vemos cómo lo hacemos. exactamente. Pero pues ahí entró una parte, creo que fue indispensable, que fue el volver a retomar el aprendizaje por mí mismo. Me acuerdo que me metí a YouTube como 3 semanas seguidas y ahí estaba yo viendo videos de BIM, de Revit y de todo lo que se pudiera y de alguna manera aprendí lo necesario para ejecutar ese proyecto. Eh, la parte buena es que lo ejecutamos, por ahí me ayudaron 2 compañeros y lo ejecutamos y todo salió bien. O sea, el proyecto duramos ahí trabajando como 2, 3, 4 meses y el cliente al fin y al cabo quedó muy contento. ¿Qué hice yo con ese dinero? Que creo que también fue un punto clave. Yo, en vez de írmelo a gastar en ropa o en el iPhone nuevo, lo que hice fue, primero que nada, constituir una empresa. O sea, yo sabía y yo había escuchado en videos y la gente que hablaba que lo más importante era tener una empresa porque es lo que te daba certeza jurídica y también te posiciona de otra manera. Y más pensando en que yo no tenía una marca personal de ningún tipo. Si yo llegaba como Luis Armando o Luis Armandito, pues ¿quién me iba a comprar? O sea, nadie me iba a comprar nada porque no, pues estaba muy chavito, no tenía experiencia, tenía la suerte de que me había pegado en un proyecto y hasta ahí. Pues constituí la empresa, le hablé a una amiga que era diseñadora, me creó mi página de internet, la primerita. Estaba más o menos, pero ya daba El el gatazo. gatazo de que había algo ahí. Y traía yo antes de eso una computadora bien rota por todos lados. Ahí la tengo como reliquia en la oficina. Y pues andaba en las reuniones por todas lados con mi computadora rota. Y yo dije, ya no puedo seguir así. Y me compré una computadora, una gamer así padre, que me diera el soporte para poder trabajar bien. Y empecé con estas 3 cosas: página, eh, empresa constituida y mi computadora. Ahí se me fue todo el dinero, pero ya había un soporte. Después el cliente me dio otro proyecto, luego me dio otro proyecto, no sé, me habrán dado unos 5 o 6 proyectos, pero fue la manera en la que todo inició y yo creo que si no hubiera tomado esas decisiones iniciales,
no estaríamos aquí hablando de esto. ¿Y qué tan viable ves el tener una experiencia breve como empleado trabajando en otro lugar y rápidamente moverse y emprender? Para ti, ¿cómo fue esto? Emprender en una etapa tan temprana. Tiene sus beneficios y tiene sus contras. El beneficio, pues, es que puedes obtener una libertad que añoras tal vez más rápido, que es muy entre comillas, porque después te das cuenta que eres esclavo de tu propio emprendimiento. Pero también hay un contra muy grande, es que no tienes experiencia y aprendes a patadas. ¿Sí? O sea, no sabes cómo controlar una empresa, no sabes a veces ni qué son los impuestos. O sea, yo no sabía cómo funcionaba el SAT, no sabía cómo funcionaba el IMSS, me metí en unos problemotas por no saber de eso, Porque luego constituiste la empresa. porque luego constituí la empresa, ¿sí? O sea, está muy bien. Pero tienes obligaciones. Ajá, pero... Ajá, es que yo creo que... Y me pasó. O sea, que muchas veces tiramos la liga de que luego la constituimos. Y es un mal hábito que tenemos muchos emprendedores en Latinoamérica. Sí. No formalizarlo. En cambio, tú, en el primer cliente, dijiste, Vamos. hay que formalizarlo. Y sí es verdad, sí da una percepción distinta cuando firmas un contrato a nombre de una persona moral que a nombre de una persona física. Claro. Y además de invertir en la página, de invertir en la computadora y demás, también te mandaste a hacer camisas. Ah, ese es un tema bien interesante. Qué bueno que lo tocas, no lo esperaba. No me acordaba, pero sí. Es que, les repito, ya bueno, pues, o sea, me gustaba ver en todos lados lo que otras personas hacían. Y yo me empecé a dar cuenta que la marca era importante. O sea, por lo que te digo, o sea, ¿quién le va a comprar a Luis Armandito? Nadie. Pero de repente hablé con mi papá y él ya tenía un logo hecho de un emprendimiento que se llamaba Soersa. Y le dije, oye, pues, ¿qué pasaría si lo usamos acá? Y me dio la oportunidad. Mi papá hizo el logo el primero y me lo prestó y dije, pues, ese va a ser mi logo. Soersa. Soersa, para los que no saben, es Sociedad Hernández Sánchez. Mis apellidos, o sea, tampoco es que tenga, tampoco es que me haya quebrado la cabeza, sinceramente. Oye, te entiendo. Yo hice lo mismo, ¿eh? Ah, En ¿sí? su momento, sí. ¿Qué hiciste? Mi papá tenía una constructora que se llama Acrópolis. Me encantaba el nombre y yo dije, ay, cabrón. Y yo lo que hice fue mochar el nombre y mi primer emprendimiento se llamaba Acro. De Acrópolis. Así Sí. que entiendo. Sí, como que no te fluye tanto las ideas ahí. A ver, está eso. Digo, ahorita no me repito, o sea, me ha gustado cómo se ve la marca, más o menos. Me gusta cómo se ve el logo. Entonces, creo que eso está muy bien. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Tengo que dar presencia de marca. Y fui a un despacho en el centro que imprimía camisas y me mandé a hacer mis camisitas de Soersa que traían aquí el logo. Las tengo guardadas todavía y muchas tarjetitas de presentación. Entonces, por todos lados, a todas las reuniones iba y me mandaba con mi camisita de Soersa. A todos lados. O sea, no había un día que no me la pusiera. Y no te puedo decir exactamente qué tanto me ayudó. Porque no No lo mides, no sabes cómo medirlo. Pero yo creo que sí tuvo repercusiones muy positivas. O sea, te empiezan a ver diferente las personas. Y más porque, por lo menos en el área en el que estoy yo, normalmente a mí me toca irme a sentar con los dueños de empresa. Sí, con los dueños de desarrolladoras o directores de desarrolladora. Y no es tan sencillo, porque son personas con cierto perfil, pues que te crean. Entonces, cuando ven un background, ve que ya trabajaste con alguien, o por lo menos en su momento que ya tiene una marca, pues no lo sé, pero tienden a confiar más. Y la confianza en esta parte de los negocios es pues, indispensable. Sí, son tácticas que uno va aprendiendo, ¿no? Son mañitas que uno se va armando desde cómo llegar, cómo saludar, qué decir, qué no decir. El cómo te ven y cómo te tratan, pues ahí tienes ciencia detrás, ¿no? Sí. ¿Cómo enfrentaste este miedo de salir al mundo de donde estaban jugando los leones y que no te comieran vivo? Pues yo creo que siempre soy una persona que no tiene mucha vergüenza. O sea, en el buen sentido. O sea, puedo estar hablando ahorita contigo y al ratito podría dar una conferencia y
no siento nada, no sé qué me pasa, que no sé si sea realmente un talento o no, pero si yo hablo ante un foro de 200 personas y saliendo de ahí yo trato de acordarme a quienes vi ahí, no me acuerdo. O sea, como que me pongo en un espacio en blanco y negro donde estoy solo yo, hablándole a nadie, pero... Y eso hace que me quite el miedo. O sea, no sé qué me pasa, que no tengo miedo. Entonces, iba a una reunión con alguien, obvio sientes nervios. O sea, es normal sentir nervios, decir, a ver, ¿qué pasa si me cierran la puerta? ¿Qué pasa si ni me atienden? Pero pues vas con la mentalidad de que lo peor que puede pasar es que te digan que no. ¿Sí? O sea, lo peor que puede pasar es que te digan que no. Y hay grandes probabilidades de que por lo menos te abran las puertas. Y pues hay que empezar a perder ese miedo o esos nervios para que pues veamos que no pasa nada malo. O sea, de verdad, no hay repercusiones negativas. No sabes las veces que a mí me han dejado esperando en salas de juntas, que me han dicho, oye, te ve a tal hora en mis oficinas y no llegan. Ha pasado muchas veces. Y obviamente se siente feo. Pero sabes que es una posibilidad y que si esa persona que a lo mejor no te dio la atención en ese momento, no es la única. O sea, tienes una bandeja de oportunidades enorme que puedes tomar para buscar a tantas personas como puedas. Y más allá de nada más en tu ciudad, te puedes ir fuera de tu ciudad. Entonces, es parte de eso. O sea, yo creo que esas serían las recomendaciones. Luis, en estos primeros proyectos, empezaste a escuchar que había empresas que necesitaban BIM. Y tú lo acabas de comentar, te clavaste 2, 3 semanas en aprender BIM. En ese entonces no había mucho conocimiento, todavía no hay mucho conocimiento de qué es BIM y se piensa que BIM es Revit, se piensa que BIM es un modelo, pero aprovecho para preguntarte, ¿qué es BIM exactamente? Claro. Mira, sí es cierto lo que dices. Hay varias ideas erróneas sobre que, por ejemplo, Imer Revit, y eso es un tema que definitivamente está mal, pero que poco a poquito se ha ido mejorando. BIM en general es una metodología colaborativa que busca integrar modelos tridimensionales para que en ella todas las múltiples disciplinas que existen puedan generar un gemelo digital tridimensional con la intención de que cada disciplina que tienes la puedas... No te preocupes. Se puede... Ok. Con la intención de que... Voy a volver a decir que es BIM. ¿Se puede? Échale. Ok. BIM es una metodología que consiste en generar modelos tridimensionales de diversas disciplinas. ¿A qué me refiero con disciplinas? La arquitectura es una disciplina, estructura es otra disciplina, las instalaciones es otra disciplina, que al unirlas en un modelo 3D te dan la oportunidad de prevenir errores, de tener más certeza en los datos. BIM es Building Information Modeling. En medio hay una palabra que dice information, que es algo muy importante. Cuando dices information, se trata de que cada uno de esos elementos que están en ese modelo tridimensional tiene datos que tú puedes extraer y puedes después sacarle provecho para tus presupuestos, para tu control, entre muchas otras cosas más. Y también algo que es muy relevante y que es lo que lo hace BIM en realidad, es la colaboración entre los múltiples agentes. Para que realmente sea BIM, tú necesitas que todos los integrantes del proyecto puedan trabajar colaborativamente. Que no trabajen en silos aislados como tradicionalmente pasa y lleguen un día antes de la obra a decir yo tengo mi proyecto, yo tengo mi proyecto, yo tengo mi proyecto, aquí está, háganse bolas. Sino que haya un proceso de coordinación previa a la construcción donde se empiecen a detectar errores, en donde se empiece a hacer una unión entre todas las disciplinas y que el proyecto pueda ser integral con la menor cantidad de errores posibles antes de llegar a la construcción. Eso es lo que podríamos determinar como BIM, que no es un programa, es una metodología de trabajo. ¿Y cómo lo gestionas? ¿Cómo sabe un despacho de que está utilizando correctamente esta metodología? Hay muchos casos aquí, para irnos tan lejos, aquí en nuestra ciudad,
despachos de arquitectura muy importantes, que son muy buenos en lo que hacen. Tú vas y hablas con ellos y les dices, oye, me gustaría hablarte de BIM. Y lo primero que te dicen, yo ya hago BIM. Y dices, ok, no pasa nada, dime por qué. Ah, no, pues nosotros ya trabajamos en Revit. Y van y te muestran unas torres bien padres en Revit desarrolladas. Y dices, ok, está padrísimo. Pero ¿con qué enfoque lo hiciste? ¿Lo hiciste para generar una unión entre disciplinas o lo hiciste para sacar renders? No está mal sacar renders, o sea, es buenísimo y aquí estamos en un lugar, en la casa de la renderización, pero no significa que si tú haces un modelo con ese fin, te pueda servir para construir también. Entonces, para que ellos puedan entender que están haciendo bien, primero que nada, tienen que modelar los proyectos como realmente se construyen. Un ejemplo muy sencillo. Si tenemos una estructura de concreto de 10 niveles, pues de repente me mandan modelos a revisar, lo abro y das clic en la columna y resulta que se selecciona un elemento del nivel 0 al nivel 10. Y tú dices, se ve bien, ¿no? O sea, ¿en qué me afecta? En el render va a salir bonito, pero tú sabes que en la vida real no se construye así. O sea, en la vida real se construye de otra manera. Se construye con un proceso que va de columnas, vigas, losas, y así sucesivamente. Y ese es el concepto más importante. Hay que modelar cómo se construye. Si estos arquitectos, por poner el ejemplo, no están modelando bajo el proceso constructivo real, lo más probable es que no estén haciendo BIM. Si estos arquitectos no están colaborando en su diseño arquitectónico con otras disciplinas, como lo puede ser estructura de instalaciones, es muy probable que tampoco estén haciendo BIM. Entonces hay que entenderlo desde la parte de la colaboración y los procesos constructivos. Hay algo que pasa mucho pues en la industria y es que pues cada día se conoce más el tema de BIM, pero vas a obra y ves unos modelos bien bonitos, pero no sirven porque no cotejan la realidad del proceso. Y eso es algo que nos afecta a nosotros y a cualquier persona que se quiera meter en esto porque se quema un poco el mercado cuando no entienden que pues, el problema está en que no hubo una correcta ejecución previa antes de llegar a la construcción para que esto funcionara. Porque lo que termina pasando es, por ejemplo, llega un cliente, un desarrollador que dice, ok, quiero hacer un proyecto chiquito, una torre de departamentos de 6 niveles, por ponerte un ejemplo. Sí. El despacho de arquitectos hace el proyecto y los arquitectos, yo hice el proyecto arquitectónico, te hago el proyecto ejecutivo y otro despacho hace, por ejemplo, el cálculo estructural. Sí. Luego, ok, termina el cálculo estructural y se lo pasan tanto el proyecto arquitectónico como el cálculo estructural a una constructora. Y la constructora ejecuta y en la construcción es donde salen los mayores cambios en el proyecto y el proyecto que se presentó en un render es otro al que terminó casi siempre. Sí, siempre hay cambios. Esos cambios, que por más que sean leves, son cambios que impactan en el presupuesto. Sí. A lo largo del proceso de planeación y ejecución, aquí se implementa los BIM, digamos, de A a la Z. Sí, o sea, de hecho, BIM no nada más va de la preconstrucción a la construcción, sino que va hasta la etapa de operación y mantenimiento. O sea, abarca tantas áreas como sea necesario. Evidentemente, de manera natural debería nacer en una etapa debería de nacer en una etapa de preconstrucción, que es la que pues, nos va a ayudar a que todo se predefina. Sin embargo, BIM también tiene muchas aplicaciones en la etapa de construcción. Por decirte un ejemplo muy sencillo, tú conoces los procesos de estimaciones, ¿no? Generadores tradicionales y demás. Pues consisten en ir a un AutoCAD y ir a un Excel a cuantificar. Manualito. Como lo han hecho por como 30 años por lo menos. Pues hoy por hoy, por ejemplo, nosotros ya tenemos automatizaciones que nos permiten que el proceso de estimaciones esté directamente ligada al modelo. Y si yo le digo a un elemento del modelo, tú ya te construiste en cierta fecha y te construyó tal contratista, automáticamente va y se refleja en la estimación. Y el generador típico, pues ya no existe. O sea, el generador son los elementos del modelo, es una base de datos. Y por eso es que es inteligente. O sea, tan solo imagínense
tan solo imagínense un ejemplo, tan solo imagínate un ejemplo, si esto del lugar donde estamos ahorita fuera un modelo, y a esta pared que está aquí atrásito, tú le das clic, te va a decir qué materiales, cuánto mide, cuánto cuesta si quieres, quién la construyó, tantos datos como tú quieras. Por eso es que los modelos son inteligentes. Sin embargo, todo depende de qué tantos datos tú le ingreses al modelo. Obviamente, no aprendes solito, es algo que tú tienes que alimentar para después tú extraer tanta información como necesites. Y esto lo puedes extraer, repito, desde preconstrucción a construcción. En preconstrucción, tu catálogo de conceptos, las volumetrías de tu catálogo de conceptos pueden salir en su mayoría directamente del modelo. Nada más hay que modelar cómo se construye, si no, no te va a servir nada. Porque muchas veces pensamos que BIM solo es para proyectos grandes. Ese es un tema. Y realmente lo podemos llevar desde un proyecto micro. Digo, a lo mejor en un proyecto micro tienes mayor control dentro de las personas que lo ejecutan. Pero lo puedes llevar desde la construcción de una casa, utilizarlo con BIM, pero lo puedes llevar a las diferentes escalas. Yo quisiera saber cómo un despacho de arquitectos puede empezar a implementar esta metodología correctamente. Claro. No hay tamaño de proyecto para empezar a implementar BIM, ¿sí? O sea, tú lo puedes implementar en una casa o en un megaproyecto si tú quieres. Todo siempre es muy relativo a qué tanta cantidad de gente necesitas. En una torre, pues vas a necesitar una empresa de arquitectura que abajo tiene 6, 7 personas. Una empresa de estructura que va a tener una estructura para ese proyecto de 6, 7 personas. Y así sucesivamente. Si es una casa, no sé, dependiendo del tamaño, puede ser que hasta una sola persona haga todo. Sí. He visto arquitectos que hasta calculan. Entonces, no sé si esté bien o mal, pero dependiendo de la experiencia de quien lo va a hacer, pues sabremos qué tanta cantidad de gente. Pero, definitivamente, si la persona está capacitada, puede directamente utilizar BIM y hacer desde un inicio del diseño el modelo de cada una de las disciplinas. La parte arquitectónica, la parte de la estructura, vamos a tener qué tipo de estructura va a ser de concreto, va a tener acero, va a ser mampostería, muros de carga. Dependiendo de lo que se elija, simplemente lo vas a modelar de esa manera. Las instalaciones, con más razón. Yo te podría enseñar modelos de casas que tenemos. Si tú prendes nada más las instalaciones, se ve una cantidad de cosas que ni te imaginas que una casa tiene. Y en las casas, dime tú que no hay errores en la construcción. En todo. O sea, en las casas hay errores por montones. A lo mejor para las empresas no lo sienten tanto, porque una casa no cuesta tanto como un edificio, pero claro que porcentualmente es mucho dinero lo que representan esos errores y sí lo pueden implementar. Como consejo para quien quiere empezar a implementar BIM en un despacho, es difícil. En un inicio la curva de aprendizaje definitivamente no cuesta tan poco tiempo. Hay un concepto que a veces que está erróneo en nuestro país respecto a BIM, y es que siempre lo quieren hacer 2 veces. Contratan a un despacho de arquitectura, lo hacen en AutoCAD, y después van con una empresa como nosotros y nos dicen, oye, ¿me lo puedes modelar? Y digo, lo hacemos porque al fin y al cabo es parte de un negocio, más no significa que eso en específico sea BIM. ¿Por qué hacerlo 2 veces? Si de por sí el arquitecto te va a cobrar 10 pesos, yo le voy a cobrar 3, a ti te van a cobrar 3. O sea, ya tenemos un 30% de desfase en costo, tan solo porque estas personas no quisieron hacerlo nativamente desde un modelo BIM. Y sí se puede. Toma tiempo. O sea, digo, tengo muchos ejemplos de empresas, pero me puedo ir a un ejemplo muy cercano. Como te comenté, mi padre es arquitecto. Él usa programas como AutoCAD desde hace 30 años. Yo creo que es de los primeros usuarios en México. Y es un experto. Y hace como 6 años yo empecé a decirle BIM, 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 BIM. Y no me pelaba. O sea, ni mi papá me pelaba porque es que ese es el tema. Hay una resistencia al cambio impresionante. Sí. Y hubo un día que logré convencerlo y dije, ¿sabes qué? Voy a empezar con un proyecto piloto, una cabaña que nace casas, una cabañita, a ver cómo me va. Pues resulta que empezó a capacitarse, a su equipo de ese momento lo capacitó un poco específicamente en Revit. Y una cabañita que a lo mejor naturalmente lo hubieran hecho en 3 semanas, la hicieron en 3 meses.
te suena feo, ¿no? Dices, no manches, o sea, es muchísimo tiempo. Lo bueno de esto es que entendieron que fue un proyecto piloto y que hay una curva de aprendizaje que les va a costar tiempo. Entonces, el primer proyecto de 3 semanas se les fue a 3 meses. El segundo proyecto bajó a 2 meses. El tercer proyecto bajó a 1 mes. Y los últimos proyectos sí traían un pequeño desfase hacia arriba de unos cuantos días a la normalidad de las 3 semanas, tal vez 1 mes, pero con una cantidad de información impresionante que agregaba valor al cliente. Entonces, tal vez antes duraba 3 semanas, ahora duran 4 semanas, pero con muchísimo valor agregado. Entonces, él entendió que cuesta, pero vale la pena. Y es algo que está ahorita pasando mucho en Guadalajara. O sea, todos los que tú quieres contratar que te hagan BIM te quieren cobrar más por ello. Y va a seguir pasando eso. O sea, te lo puedo asegurar que va a seguir pasando unos 2 años más. Pero eso porque el mercado ahorita está como que asimilando esta parte. Pero te puedo afirmar aquí que en un par de años eso ya no va a pasar. Y esos despachos que quieran seguir vivos y estar vigentes en el mercado, sí o sí van a tener que adaptar su metodología de trabajo y ya la competencia ya no va a ser sobre ese 30% más o no, o sea, ya es un estándar. Y la competencia va a ser entre todos los que quieran meterse en el barco, o sea, no te tienes que ir tan lejos para saber que las empresas grandes de aquí de nuestro estado e incluso las extranjeras que están llegando a invertir, o sea, ya de cajón, desde la licitación, ya te piden que utilices BIM. Y si quieres entrarle a participar, lo haces, si no, ni le entres. Y ahí te empiezas a dar cuenta que es una tendencia de mercado que hacia allá va, y que con el tiempo, o sea, que no quiera subirse a este barco simplemente se va a quedar atrás, no va a pasar nada, pero se va a quedar sin tantas oportunidades. Pero es el tema, que no va a pasar nada. Que si no hace nada, no va a pasar nada. Oye, pero, a ver, un proyecto particular en el que hayas visto, mencionaste el de tu papá, pero de algún tercero, de que por no haber utilizado la metodología BIM, se le elevaron los costos, no se terminó la obra, o hubo un sobrecoste. Sí. ¿Algún proyecto que te haya tocado? Claro, hay muchos proyectos grandes, torres, edificaciones comerciales, hay de todo lo que te puedas imaginar. Hay proyectos que en simplemente tendencia, cuando tú vas al departamento de costos de la desarrolladora, ¿qué porcentaje sobre costo tienes? Te pueden llegar a decir muchos que entre un 10 y 15%. ¿Tú sabes cuánto vale un 10 o 15% de una torre? Cuando la torre promedio de Guadalajara, la típica que todos estamos viendo de 10 pisos, de unos 200 a 300 millones promedio, el 10% son 20 millones de pesos de desfase por no querer controlar bien sus proyectos. No me gustaría decir nombres, es complicado, pero he visto casos, o sea, he visto muchos casos que porque no creen que tener un proyecto definido es importante, cuando llegas a la obra, la cantidad de extraordinarios que se te vienen a la bolsa son enormes. Y deja tú que los extraordinarios fuera lo único, porque es el tiempo también que te toma y los atrasos que un error, una indefinición de proyecto te puede traer. Entonces, aquí en nuestra industria, en nuestro país, hay casos como no tienes idea de personas que no creen en la importancia de hacer una correcta etapa de preconstrucción y ellos piensan la típica de lo resuelvo en obra. Esa es la palabra más típica de nuestra industria. Ahora, Luis, ¿viste una falta de innovación? Los problemas de ejecución que tenemos, no solamente en México, es replicable en toda Latinoamérica este problema. Desde Tijuana hasta la Patagonia está este problema. En Estados Unidos es más normal que se implemente BIM. Y ahí es cuando decides llevar tus esfuerzos y emprender y formalizar Soersa como una solución. ¿Cómo se vieron esos primeros años? ¿Cómo se vivieron esos primeros años? Con esos primeros proyectos. Pues los proyectos se vivieron
de una manera muy positiva porque nos empezamos a dar cuenta que sí aportábamos valor, ¿sí? O sea, fue increíble ver que lo que nosotros hacíamos sí tenía un impacto en la construcción de los proyectos. La realidad es que en toda nuestra historia la mayor cantidad de proyectos que hemos hecho pues, son más o menos grandes. Entonces, ver cómo algo impacta en tanto dinero o en tanto valor para la sociedad, pues, impresiona. Eso desde la parte de los proyectos, ver que sí podíamos. Desde la parte de empresa, muy difícil. O sea, muy difícil porque eh, no es fácil hacer que la chamba llegue, no es fácil que te crean. Por más que ya tengas un historial de proyectos exitosos, sigue siendo a veces difícil que te crean. Y más por cómo se mueve toda la industria acá. Fueron años difíciles. De verdad que los primeros 4 años fueron años donde em, hubo obviamente momentos muy bonitos, pero también momentos en los que no había dinero para las nóminas cada rato, que no nos ajustaba los recursos para poder estar en un lugar de trabajo bonito, que todo el mundo se sintiera, que todo el mundo se sintiera cómodo. Pero pues poco a poco fuimos progresando. Pero ¿sabes cuál creo que ha sido una clave? El ambiente que hemos tratado de tener hacia adentro de nuestro equipo de trabajo. Hoy por hoy somos 34 personas aproximadamente en el equipo, pero en su momento era yo, después uno más, después dos más, llegaron a ser 4 o 5 personas en algún punto. ¿Y de dónde llegaron ellos? ¿Cómo los conociste? ¿Cómo llegó gente con las aptitudes y las habilidades para estar dentro? Fíjate que los primeros eran compañeros míos en la universidad, algunos que iban en un semestre abajo, y que yo ya los empezaba como a visorear y ver que tenían aptitudes y ganas, y después los invité. Con ellos empecé, eran las primeras 2, 3 personas, pero después, ya que tenía una página, mi LinkedIn muy bien armado, empecé a publicar ofertas de trabajo y me di cuenta que se postulaba algo de gente. Nada más que no nada más de Guadalajara. En Guadalajara no había tanta. Se postulaban de Ciudad de México, se postulaban del sur del país, del norte del país, pero mucho de Sudamérica, que hacia allá ahorita vamos a platicar un poquito más. Pero de estas 3, 4 personas fueron increíbles, pero todos ellos tenían las mismas ganas que yo. Uno, por crecer, y dos, por aprender por ellos mismos. Porque como no había tanta gente que hablara de esto, todos estaban muy conscientes de que tenían que buscarle y todos tenemos que aprender juntos de esto. Entonces se fueron ellos 4, pero ahí pasó una historia muy interesante. Y es que llegó un punto en que fuimos como 6 personas y yo ya sentía que habíamos crecido muchísimo, que todo iba bien, que la industria estaba queriendo más el BIM, pero resulta que llega la pandemia. Algo, yo creo que, pues un evento crítico o afortunado, dependiendo de cómo lo veas para muchos. En su momento yo lo vi de una manera muy crítica porque se nos cayeron todos los proyectos que estaban en puerta. Traíamos ya como 4 proyectos que yo veía muy grandes, que se estaban así de que a nada de empezar y llega la pandemia, pum, se cancela todo. O se para, más que nada. Y yo dije, no, hombre, ¿cómo le vamos a hacer con estas 6 personas? Para estas 6 personas para poder mantenernos, para poder seguir con el equipo. ¿Qué hacemos? Pues alguien un día me recomendó que ¿por qué no trataba de capitalizar nuestro conocimiento? Y empecé a vender cursos en línea. Lanzaba una conferencia gratuita, pautaba un poquito en redes sociales, se registraron 500 personas. Tú conoces perfecto de esto. Y al final de la conferencia tratábamos de ofrecer algún curso y así tuvimos 1000 alumnos en un año. Que a lo mejor ahorita no lo veo como tanto, pero para mí en ese momento era muchísimo. Y gracias a esos alumnos fue que sobrevivimos toda la pandemia. O sea, fue casi de venta de Reinventarse. nos reinventamos, o sea, porque no había chamba. O sea, ¿qué hacías si no había chamba? Nos reinventamos, vendimos eso, pero lo curioso es que, como te he dicho, hemos trabajado en otras partes del país, en otras partes del mundo. Pero, por ejemplo, los primeros proyectos en Colombia nacieron por un alumno que nos invitó a trabajar en Colombia. Los proyectos en Sudamérica nacieron por alumnos
que nos invitaban, o sea, nos veían como un referente en la materia y después decían, ¿sabes qué? Yo quiero que tú participes en este proyecto. Y si no hubiera sido por eso, yo creo que no hubiéramos crecido. O sea, esos cursos terminaron siendo de doble sentido. Uno, nos ayudaron a sobrevivir. Y dos, es publicidad. O sea, es publicidad gratis prácticamente para que nos conocieran y nos posicionáramos. Entonces, eso es como todo se llevó, pero siempre con la idea de que el ambiente de trabajo fuera agradable y que todo el mundo se sintiera contento. Ahí es un tema, ¿no? Porque comparto el emprender muy joven y luego no sabes cómo dirigir equipos. Sí. O sea, muchas veces hay distintos tipos de emprendedores, a mi parecer. Los emprendedores técnicos, los que saben perfectamente cómo operar, cómo se tienen que hacer las cosas. Y luego están los emprendedores que son muy vocales, que son líderes, que inspiran al equipo, que ayudan a motivar. Los dos son buenos. Pero muchas veces el vocal tiene que ser más técnico. Sí. El técnico tiene que ser más vocal. Sí. ¿No te llegaron estos momentos de estrés en que no sabías cómo dirigir un equipo? Nadie nunca nos enseña cómo dirigir equipos. ¿Cómo era la dinámica de trabajo? Sí. ¿Cómo eran los roles que uno tenía que desempeñar? Porque en estas primeras etapas, no sé si te pasó, que todos son generalistas. Sí. Todos hacen de todo. Ya después pasamos a los especialistas, pero ¿a qué problemas te enfrentaste? Pues es difícil y yo creo que para mí fue muy complicado que no tenía socios. O sea, todo eso fue prácticamente yo. Y cuando tienes un socio, pues como que se jalan la correa uno al otro, ¿no? O sea, si alguien la riega, pues el otro te regaña un poquito, te da consejos. Y en mi caso yo no tenía nadie que me jalara la correa para ver si estaba haciendo algo mal. Entonces todo fue muy empírico, o sea, sinceramente muy empírico. Digo, en algún punto empecé a leer, empecé a documentarme, capacitarme, pero al inicio todo fue empírico y lo único que yo sabía, porque un día leí en algún artículo, es que si el equipo estaba feliz y contento, la productividad aumentaba. Eso es lo que sí tenía muy claro, pero en ese momento eso era mi único estándar. O sea, mi estándar era la felicidad de las personas, obviamente revisar qué estén haciendo, revisar la calidad de las cosas, pero nada muy claro que digamos. Y eso sí funciona, o sea, tener eso claro te funciona, pero cuando empiezas a tener problemas es cuando creces. Porque si no tienes lineamientos, estándares, cuando son 6 personas es fácil, o sea, todos son amigos y todos se ven en la oficina todos los días. Pero conforme vas creciendo, tú necesitas tener claridad de las cosas, reglas claras para todos, políticas, porque si no, todo se te puede desmoronar por no tener control. Pero el control no significa que el ambiente caiga, ¿sí? O sea, es difícil mantener un ambiente de control y un ambiente cálido de trabajo, pero hay maneras de tratar de balancearlo. Entonces, yo te digo, empecé a documentarme. Un día vi una conferencia, yo creo, o leí en algún libro sobre la importancia de la estandarización de procesos. Y fue cuando yo dije, esto es muy importante a nivel de empresa y a nivel de BIM, porque tiene dos objetivos. Una de las razones, viendo por la parte BIM, una de las razones por la cual fracasan este tipo de proyectos es porque no hay reglas claras. Te voy a poner dos ejemplos muy sencillos. Si vas a usar Revit, y ya sabemos que no es BIM, pero si vas a usar Revit, y tú usas 2021 y yo uso 2022, ya de ahí ya no pudimos colaborar. Y es algo que si lo hubieras tenido en un manualito sentado desde el inicio, pues, ¿qué problema hubieras tenido? O sea, si tú y yo lo hubiéramos tenido claro en un inicio que iniciamos con 2022, ¿cuál sería el problema? Ahora, cuando tú tienes un proyecto, por ejemplo, una casa, ¿cómo la vas a nombrar? Casa, arquitectura, guión bajo, el bueno. Casa, arquitectura, guión bajo, el bueno. El final. Casa, el mero, este sí es. La típica, ¿no? Que pasa en la escuela, pero en la vida real pasa como no tienes idea. ¿Y qué tan fácil sería dejar un estándar de nomenclatura para tus proyectos? No es difícil, o sea, nada más tienes que ponerte las pilas en hacerlo. Eso, junto con muchos otros temas más, generan algo que se llama estandarización de procesos BIM, que va asociado
a algo muy usado que es el BIM Execution Plan o el plan de ejecución BIM, que es un manual con muchas cosas más. No te quiero ahorita aburrir con eso, pero es un manual con todos los lineamientos y las reglas muy claras para que todos los integrantes del proyecto puedan trabajar correctamente la metodología y que esto funcione. Eso de la parte BIM. Y después, a nivel de empresa, tienes que tener una armonía de trabajo y una correcta organización. Pues la estandarización de manuales, procesos, instructivos, descriptivos de puestos, políticas, reglamentos es indispensable también. Pero ¿cómo llevas esto a cabo cuando es una empresa todavía de etapa 1, una empresa chiquita de 6, menos de 10 personas? La realidad es que no lo hice hasta que crecimos. Sí, o sea... Sí, porque te entras en la necesidad de poner orden. Sí, cuando empiezas los problemas a llegarte, pues dices, hay que poner orden aquí. O sea, te digo, yo tomé la mala decisión tal vez de no hacerlo desde un inicio, porque mientras más avanzas, es más difícil. O sea, si yo esto lo hubiera hecho, lo que hemos hecho de hace 2 años para acá, al inicio, te lo juro que ahorita estaría más tranquilo y sin tanto estrés, probablemente porque las cosas estarían más claras. Nunca es tarde realmente, pero lo importante es tomar la decisión. En mi caso, lo hice yo creo que como a los casi 4 años de haber empezado. Ya vamos para 2 con procesos estandarizados, pero seguimos mejorando. O sea, todos los días seguimos mejorando. Ya tenemos un sistema interno que nos ayuda a controlar la parte, un ERP, que es indispensable para también el crecimiento de una empresa. Entonces, esos son las cosas que yo diría. Y ahora, hay diferentes etapas del emprendedor. Sí. Al principio te tocaba hacer todo. Te tocaba hacer... Pagar la nómina. O sea, pero hacer el proyecto, También. estar en Reddit. Te tocaba hacer todo. Pero conforme vas creciendo, necesitas delegar. Totalmente. Y necesitas contratar. Y necesitas tener líderes dentro de la organización, de la empresa. Que esto nunca te lo enseñan en la escuela. A madrazos uno aprende. Sí. Tu rol va cambiando. Y cuando te vuelves en director general, pues ya digamos que sueltas la parte operativa. Sí. Y tienes que ser un líder de líderes, básicamente. Hoy, ¿cómo es tu rol como director general de Suerza? Claro. Pues mira, es bien difícil esta parte de delegar a veces porque te da miedo. O sea, todos los que en algún momento hemos tenido que delegar, creo que lo hemos sufrido. O sea, te da miedo sentir que el que lo va a hacer no lo va a hacer como tú lo haces. Y eso es normal. Pero tienes que aprender, o sea, tienes que aprender a que la gente tiene capacidades y que también se puede equivocar. O sea, si sabes que la gente se puede equivocar, creo que puedes de alguna manera soportar esas cosas un poco mejor. Ahora bien, he tenido la fortuna de conocer a personas increíbles que están en mi equipo de trabajo. Tengo líderes que admiro, líderes que tienen toda mi confianza realmente y que de alguna manera al momento de contratarlos, yo siempre me fijé no tanto en la parte técnica. Obvio, me importa bastante, pero me fijaba más en sus objetivos que tenían. ¿Es una persona que sabe mucho, pero nada más quiere estar 6 meses? ¿O es una persona que sabe? A lo mejor no es el más experto en el universo, pero que sabe, pero que tiene unas ganas por superarse y hacer crecer esto junto contigo, que daría casi que todo por este sueño, junto contigo, porque esto es un sueño realmente. Todos estamos luchando por un sueño. Entonces, creo tener la gran oportunidad de tener gente increíble en el equipo, que fui conociendo por muchas maneras. Hay gente de Colombia en mi equipo que de verdad me ha demostrado que saben muchísimo. Hay gente de México, gente de todo México está en el equipo. O sea, que de hecho gente de Guadalajara es muy poca, extrañamente. Pero hoy por hoy, por ejemplo, mi rol como director general es más que nada el revisar la parte financiera, revisar que los procesos de una parte más alta se estén cumpliendo, verificar KPIs de los proyectos de alguna manera general, saber cómo vamos y sobre todo también buscar. O sea, de alguna manera son las 4 partes principales en las que ahorita yo estoy enfocado. Yo me la paso mucho viajando, realmente creo que es casi de lo que más hago
Un día estoy aquí, otro día estoy en otra ciudad buscando algún cliente o viendo cómo va progresando algún proyecto o yendo a un congreso o buscando qué maneras tenemos para crecer. Obviamente no me descuido al 100% de los proyectos. Sinceramente yo no meto mano porque no es mi rol. O sea, hay operativos que hacen eso, pero sí me importa que las cosas vayan bien. Si veo algo, pues claro que tengo la capacidad y la oportunidad de hablar, pero todo está muy bien delegado por célula. O sea, ahí te cuenta que están células, hay un coordinador general y hay células pito abajo que lideran proyectos. Estos son como subempresas dentro de la empresa, de alguna manera, que tienen sus propios equipos de trabajo. Y casi no se interrelacionan. Son muy colaborativos, entre Ah, todos ok. se ayudan. O sea, algo que está en la empresa es que todo el mundo siempre tiene la oportunidad de preguntar sin miedo a que le digan o lo juzguen por no saber. Entre Entre departamentos. departamentos, entre todos. O sea, no hay celo, pienso yo. No hay celo, no hay cosas feas, sino que de verdad, entre todos, muy profesionalmente, pues colaboran y transmiten la información necesaria. Y cada uno tiene su propio equipo de trabajo, normalmente de 4 a 5 personas. Habrá algunos casos que pueden haber tenido hasta 10. Pero entre ellos, incluso si uno un día levanta la mano y dice con tiempo, obviamente, ¿sabes qué? Tengo un entregable para el lunes y no manches, no la estoy logrando. Ah, no te preocupes, fíjate, el otro coordinador va y dice, ¿sabes qué? Yo tengo este recurso disponible, está capacitado, creo que tiene las aptitudes para ayudarte, te lo presto o te lo cedo por cierta cantidad de tiempo para que te ayude. Entonces esa colaboración pues totalmente existe, nada más que ha sido difícil estandarizar muy bien para que todo esto, estandarizar muy bien todo para que pues esto pueda funcionar. Hablabas hace un momento sobre los sueños. Sí. ¿Cuál es el objetivo de Suerza? ¿Hacia dónde la quieres llevar? Mi sueño más grande desde siempre ha sido poder ayudar a los jóvenes, porque yo soy joven todavía. He vivido todos los problemas de tratar de ser un joven emprendedor. Lo hemos venido diciendo durante toda esta conversación. Y me doy cuenta que hay veces que la falta de oportunidades es muy grande. Mi sueño más grande es poder ayudar a la mayor cantidad de gente de Latinoamérica, no nada más de México ya, a progresar con trabajos de calidad y que puedan seguir aprendiendo cada día más. Eso como mi sueño. Como veo a Sobersa, es como un líder internacional que pueda proporcionar servicios de tecnología en la industria de la construcción. Ya no nada más BIM. BIM es con lo que nacimos y siempre va a estar en nuestro ADN. Pero BIM no es lo único. Hay muchas cosas más alrededor de BIM para que un proyecto de construcción pueda funcionar, al punto en que incluso ya estamos desarrollando tecnologías propias. Tenemos un departamento de programación o desarrollo de software que nos está ayudando a hacer nuestras propias tecnologías porque también queremos de esa área ayudar al mercado. Eso es como nosotros nos vemos y pues nos gustaría mucho poder lograr. Quiero conocer algún caso de éxito que tú tengas así, presente de algún proyecto que haya pasado por Suerza y que haya sido un hitazo tras haber utilizado BIM. Claro, mira, te puedo mencionar tal vez un par. Voy a tratar de que sean locales. Por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto de una urbanización muy grande aquí en Guadalajara. Es una urbanización impresionante. Yo creo que va a ser de los proyectos más grandes de Occidente. Y es un proyecto que llegó a nosotros en un estado muy prematuro, con una obra encima, con retos de cuestiones que ya habían sido prácticamente construidas en algún momento hace años y que nos quitaban certeza sobre saber dónde estaban los elementos constructivos, tuberías y demás, al día de hoy, porque ya estaba todo enterrado. Entonces, nosotros tomamos la batuta en poder recibir la poca información que había y generar los proyectos de las múltiples disciplinas que tenía esta urbanización. Cuando digo urbanización, en este caso en específico no es un proyecto vertical, es un proyecto horizontal que incluye todas las instalaciones
interiores que puede llegar a haber, la parte pluvial, la parte eléctrica, sanitaria, bocidatos eléctricos, todo absolutamente, donde nosotros hicimos una validación primero de lo existente y después tuvimos una proposición de los nuevos proyectos por disciplina, pero ya en un ambiente BIM. Nosotros modelamos todas las disciplinas, las integramos y las coordinamos. Cuando digo coordinar, se trata de detectar todos los errores previo a la construcción a través de los modelos. Entonces, tuvimos una validación técnica. Al ser un proyecto tan grande, todo se basa en un posicionamiento geográfico. Entonces, cada elemento que no está en nuestros modelos tiene coordenadas exactas de dónde va a estar en la realidad. Entonces, nosotros tenemos un equipo en obra que, aparte de que el proyecto ya está definido, estamos constantemente dando retroalimentación a los equipos de construcción, que son varias empresas, para que todo lo que van a colocar esté en el lugar preciso que tiene que estar. Obviamente siempre puede llegar a haber un cambio del cliente, para eso también estamos, pues ahora sí que a la orden, pero yo creo que es un proyecto que a lo mejor no puedo decir el nombre tan abiertamente, pero es un proyecto que va a impactar a la ciudad enorme. Es un proyecto que va a impactar a la ciudad demasiado y que yo creo que en la parte de tecnología va a ser un referente. Ahora bien, si voy a lo vertical, hemos trabajado en varios proyectos verticales. Em, Puedo remontarme a uno muy interesante donde hicimos todo un análisis completo. Digo, con esto que te voy a decir, estoy obviando que obviamente hicimos la coordinación, las ingenierías, el modelado de absolutamente todo. Pero al hacer un análisis muy puntual de los beneficios que tuvimos al haber implementado BIM, nos dimos cuenta que tan solo en ese proyecto, por haberlo hecho, obtuvimos ahorros respecto al costo directo de construcción de por lo menos un 7%. Y me los fuimos de una manera, te lo juro que de una manera muy conservadora, porque podría haber sido más. Pero de una manera muy conservadora, determinamos que nuestro ahorro, junto con el cliente, fue por lo menos de un 7%. Y obviamente BIM no nada más aporta en el dinero, tiene muchas cosas más, pero si tú vas con un desarrollador, la verdad es que lo que más le va a importar es el dinero. Entonces, si tú le dices y le mencionas que tú puedes generar un ahorro al implementar una metodología tan tecnológica como esta y colaborativa, pues los ojos de él hacia ti pueden ser mucho mejores. Pasando a otro tema, ¿cómo ves el panorama de la construcción en México tras el fenómeno del nearshoring? Complicado como pasó ayer, ¿no? Digo, a los que sepan, ayer tuvimos elecciones en Estados Unidos y el resultado fue, pues, Trump. Digo, yo no soy un experto en la materia. La verdad, sé que el nearshoring, por lo menos antes de esto, ha sido un boom impresionante. Tiene un futuro muy prometedor porque están llegando empresas de tecnologías gigantes. Aquí es lo que acaba de pasar con el anuncio de Foxconn, se llama, que va a ser la planta más grande del mundo aquí en Guadalajara. O sea, yo te aseguro que esas empresas que están llegando, no conozco a Foxconn, pero te lo afirmo que ellos traen BIM y traen tecnología. O sea, te lo puedo afirmar. Entonces, está llegando tanta inversión extranjera y estos son los clientes que más sofisticación piden y más tecnología a la vez. Entonces, quien quiera meterse en ese ambiente va a tener que saber tecnología, BIM, Lean, muchas cosas. Pero yo creo que en este momento es prometedor. Jalisco tiene un muy buen futuro. Toda la parte norte del país también. En general todo el país, pero obviamente sabemos que a lo mejor los estados, hay ciertos estados más atractivos para este tema del nearshoring. Entonces, sé que es una oportunidad muy grande. Nada más tenemos que sofisticarlo. O sea, ellos no van a querer el contratista típico que nada más tiene 2 maquinarias y todo lo hace en base a sus contactos sin saber realmente qué hace. O sea, ellos te van a pedir un argumento técnico real porque no estás trabajando con Pedritos de la esquina o no estás trabajando con el gobierno. Estás trabajando con empresas serias internacionales que te van a pedir muy buen nivel de trabajo. ¿Y esto lo estás contemplando en esta etapa en Suerza para poder llegar, no lo sé si con un desarrollador de naves industriales o directamente con las empresas para poder ejecutar, no sé,
la construcción de sus plantas, ¿lo están considerando dentro de su fuerza? Sí, totalmente. O sea, claro que está en mis planes. De repente es difícil, sinceramente, llegar a este tipo de clientes porque, o sea, si te viene una empresa de Taiwán, no lo conoces, O pero hay posiblemente ya traen un equipo. posiblemente ya traen un equipo, pero claro que los esfuerzos están ahí. Nosotros tenemos una estrategia muy fuerte y no me da miedo decirlo por medio de LinkedIn. O sea, nosotros, o sea, buscamos y mucha chamba que hemos tenido nos ha salido de esta plataforma, entonces no es tan difícil buscar alrededor del mundo empresas y encontrar al contacto ideal dentro de ella como para mandarle un mensajito y por lo menos presentártelo. O sea, sí, sí, definitivamente es algo que está en nuestra estrategia. ¿Qué viene en temas de AI para la construcción? ¿Cómo nos va a ayudar? Está muy interesante. AI, yo creo que más allá de que nos vaya a quitar chambas, más bien va a facilitar ciertos aspectos de nuestro trabajo. Em, Hay muchas implementaciones que puede llegar a ver. Nosotros internamente ya lo estamos implementando. Te voy a dar unos ejemplos muy sencillos. Digo, nosotros que usamos en algunos casos softwares como Revit, tú haces un plano y naturalmente tienes que acotar, ¿no? Por ejemplo, acotar, poner anotaciones, que hasta cierto punto sigue siendo manual, o sea, quita tiempo. Pues ya tenemos una AI, que no hicimos nosotros, que simplemente pagamos una suscripción, que le das clic y te pone todas las cotas. ¿Que es con tipo plugin? Es un plugin del software que se conecta a la inteligencia artificial y procesa y automáticamente te pone cotas en todo el plano, casi con un criterio de humano. O sea, te puedes encontrar de 100, 2, 3 que están mal y ya las corriges, pero no, o sea, la precisión que tiene eso es impresionante por ponerte un ejemplo. Ahora, otro ejemplo más puntual, para arquitectos específicamente. Todos sabemos que la etapa del diseño conceptual es indispensable en todo proyecto, porque es donde se definen las cosas pues, que más valor van a llegar a tener. Hoy por hoy tenemos inteligencias artificiales que en cuestión de segundos pueden iterar 1000 opciones de diseño para determinar la que tenga para determinar la que tenga más rentabilidad en tu proyecto. Por ejemplo, si tú buscas maximizar la cantidad de metros cuadrados de tu proyecto, tú le puedes dar ese input a la inteligencia artificial y ella va a iterar muchas opciones para decirte cuál es la que maximiza más la cantidad de metros cuadrados de tu proyecto. O tú le puedes dar inputs de restricciones como Qs, COS, restricciones de altura, y la inteligencia artificial las va a entender y te va a dar opciones conceptuales de diseño para que tú puedas tomar una decisión más fácil. ¿Y esto cómo lo haces? ¿Lo haces subiendo un archivo? ¿Lo haces subiendo imágenes o...? No necesariamente. Digo, obviamente todo nace en un terreno. Tenemos la fortuna de nuestra generación de tener casi que todo el mundo mapeado en herramientas como Google Earth y demás. Tú le das el input de tu terreno directamente, le pones tus restricciones y él solito itera opciones de diseño tridimensionales para a ti darte opciones. O sea, no te hace toda la chamba, sino que te aligera ese proceso inicial en el que a lo mejor tú ponías una opción de diseño como arquitecto, ibas con el cliente y dices, mira, está esta opción, no me gusta. Ok, ibas otra vez y propones otra, no me gusta. O sea, aquí en minutos puedes tener miles de opciones para poder presentar y decir, a ver, esta opción nos puede dar esta cantidad de metros cuadrados vendibles, esta está más bonita, pero nos da menos metros cuadrados. O sea, ¿qué es lo que estamos buscando para poder ir generando? Y en cuanto a herramientas, hay muchas. Puedo poner 3 ejemplos muy claros. Autodesk es una herramienta que nosotros estamos empezando a usar mucho. Viene muchísima fuerza de parte de Autodesk por esta herramienta con una súper sofisticación en la inteligencia artificial. Tenemos otros softwares como Ipar.io, que también te ayuda a iterar opciones de diseño. Otro software que se llama Architectures, que es para la parte interior, te itera automáticamente con inteligencia artificial diferentes opciones de diseño del interior de la edificación. Los primeros dos que te mencioné son como para todo lo exterior y este último es para todo lo interior. Entonces te empiezas a dar cuenta que nos están facilitando la chamba muchísimo. Una último caso de inteligencia artificial que o un último caso de inteligencia artificial que te puedo contar es que, no sé, hace un par de meses nos contactaron de una startup americana para ver si queríamos ser, pues, como probadores de una versión beta de un software
eléctrico específicamente, donde ellos directamente el modelo BIM eléctrico, en base a ciertos inputs y restricciones, obviamente, y normatividad, te daba un diseño eléctrico automático con trayectorias directamente en el modelo. Y al nivel en el que tenías una trayectoria que iba aquí y veía una columna o una viga, te da la vuelta, basada en la norma, que es muy importante. Y te propone, y seguramente va a tener errores, pero la chamba que te aliviana o el tiempo que te aliviana es ahí donde está el valor. O sea, van a seguir necesitando de las personas. O sea, en definitiva, o sea, las tres que te mencioné primero necesitan de personas, pero te habilitan el tiempo de una manera impresionante. Luis, ¿cuál es el proyecto que más te emociona dentro de los próximos 2 años? El proyecto que más me emociona son dos cuestiones internamente en la empresa. La primera es poder expandirnos más internacionalmente. Nosotros ya estamos trabajando en Estados Unidos, pero nosotros ya estamos trabajando en Estados Unidos, en Colombia, en Panamá, República Dominicana, pero yo creo que tenemos mucho potencial en América del Norte, específicamente Estados Unidos y Canadá. Vamos muy fuerte hacia allá. Estamos buscando las maneras, las alianzas necesarias para poder tener una representación fuerte y conseguir proyectos en Estados Unidos. Eso me emociona muchísimo. No nada más Estados Unidos, hemos abierto pues relaciones importantes con gente en Medio Oriente también, Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, o sea, hay un montón de países con un crecimiento que no tienes idea, con gigaprojects por doquier, y estamos buscando la manera. No hemos en Medio Oriente aún conseguido algo palpable, pero ya, por ejemplo, estamos cotizando mucho allá. Y es cuestión, te lo aseguro, de meses para que empecemos a trabajar en Medio Oriente. La segunda parte que más me motiva también, aparte de obviamente todo lo que ya hacemos, es que con el equipo de desarrollo estamos desarrollando, que con el equipo de desarrollo estamos creando nuestras propias herramientas en la nube para facilitar procesos de construcción con inteligencia artificial. Nosotros ya estamos metiendo inteligencia artificial en nuestros desarrollos y tenemos ya de hecho una plataforma que ya lanzamos y está gratis para todos, que se llama BIM Takeoff, que te ayuda a extraer información de los modelos para empatarlas el presupuesto de una manera muy rápida y en minutos, sin que la persona que sin la persona que está extrayendo las cantidades sepa siquiera qué es Revit o qué es BIM, y pueda empatar esos datos a su presupuesto muy rápidamente. Aparte, integrando inteligencia artificial, hoy por hoy ya estamos integrando, por ejemplo, un GPT, para que si tú le das clic ahí y dices, ¿cuánto concreto tengo en las columnas del nivel 1? Te da el desglose total y aparte te lo muestra el modelo. O sea, es una interacción automática. Y es la primera parte de muchos módulos que vamos a hacer. Entonces, a mí me emociona muchísimo el poder entrar a una industria de desarrollo de software también, que creo que va a tener un crecimiento exponencial. Ya que esté lista, eso me la enseñas porque la quiero. ¿Ya está? Pues ya la quiero ver. Ahorita me la enseñas. Sí. Luis, si pudieras darle un consejo a miles de arquitectos jóvenes o ingenieros jóvenes, ¿cuál sería? Que no se pongan barreras. O sea, realmente como joven tiendes a tener mucho miedo, tiendes a pensar que no te van a dar la oportunidad, pero ya que tú las buscas, ya que tocas puertas, te das cuenta que sí pueden llegar las oportunidades, que a pesar de que estés joven y que sientas que te falta experiencia, es más importante el ímpetu y las ganas que tengas que a veces lo que tú has hecho antes. Si tú le demuestras a las personas que quieres, puedes y te comprometes a lograr algo, te puedo asegurar que te van a dar la oportunidad. Entonces, simplemente que no tengan miedo, definitivamente en una parte más tecnológica que busquen especializarse más, obviamente. BIM no es la única opción, hay muchas cosas, inteligencia artificial, construcción, diseño generativo, diseño paramétrico, o sea, hay muchas cosas en las que se pueden especializar, pero que nunca dejen de hacerlo, porque
ahorita el mundo está avanzando de una manera tan rápida que lo que aprendes una semana, hay veces que en 3 semanas ya cambió. Entonces tienes que tener una mentalidad constructivista, pues lo pueden investigar, pero se trata de siempre estar buscando nuevas soluciones y siempre estar investigando qué hay nuevo para adoptarlo y jamás quedarte atrás. Luis, me queda claro que eres un crack. En verdad me encanta todo lo que estás haciendo, que cada vez que nos podemos reunir, te digo, no sé si te lo he dicho, pero aprendo mucho de ti. Te admiro mucho. Igualmente. Todo el rato que nos vemos, me estás diciendo que estás tomando un curso, que estás implementando esto, que acabas de tener tal reunión y la verdad me inspira mucho. Digo, no sé si a ese nivel, pero yo te veo de pares, de que podemos rebotar ideas Sí. y hay conversación, ¿no? Eres una persona en concreto. Te agradezco mucho que hayas podido compartir toda tu experiencia, todo tu trayecto hoy aquí. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, digo, yo creo que es mutuo. Yo admiro demasiado todo lo que está haciendo Academy. Me identifico mucho con ustedes porque los veo como yo me he visto toda esta trayectoria que he llevado. Estoy seguro que aunque no me han contado, a lo mejor todo, han vivido retos bien difíciles y es parte de esta historia de emprendimiento que ustedes están construyendo. Y la verdad es que están avanzando muchísimo. O sea, ustedes van impresionante y así como me dices que a lo mejor aprendes un poquito de mí, yo aprendo de ustedes. He mejorado muchas cosas gracias a lo que he visto aquí y no hay nada más que decirte lo agradecido que estoy por esta oportunidad de estar acá. Pues es mutuo, Luis. Muchas gracias. Nos estamos viendo.